Bienvenidos sean todos aquellos quienes atienden el llamado de las tinieblas. Mi nombre es Jesús y primero que nada esperamos que les guste la nueva presentación del canal. Es un cambio que teníamos planeado desde hace varias semanas y esperamos que sea de su agrado. Queremos preguntarles si alguna vez han escuchado hablar sobre canciones malditas, aquellas que con solo escucharlas pueden conducir a la persona a la locura o a cometer actos que normalmente no cometerían. Pues bien, la historia del día de hoy trata sobre ese tema. Se titula Preludio al Apocalipsis. Espero la disfruten. Mi nombre es Cecilia. Soy violinista en la Orquesta Sinfónica de mi país. Durante toda mi vida, la música ha sido mi gran pasión. Siempre me esforcé para ser la mejor, tanto por orgullo personal como por el deseo de hacer que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Ese nivel de dedicación o de obsesión, como dirían mis compañeros del conservatorio, fue lo que hizo que me viera envuelta en esta situación. Perdón, creo que tengo que darles algo de contexto. Mi compositor favorito es Faustino Pizarro Landín, quien además de ser originario de mi país, también nació en mi ciudad. Él falleció antes de que yo naciera, pero mi familia conoce a la suya. De hecho, he visitado su casa en varias ocasiones y hasta he tocado el piano en el que escribió algunas de sus melodías más célebres. Fueron esas visitas y el escuchar sus composiciones las que me hicieron darme cuenta que tenía que tocar un instrumento. Una vez que decidí ser violinista, me puse a mí misma la meta de aprender a transcribir sus piezas musicales solo con escucharlas. Siendo completamente honesta, fue más sencillo de decir que de hacer, ya que en su gran mayoría son muy complicadas para tocar, al menos para una principiante. Me dediqué casi por completo a la tarea y, al cabo de varios años, creía haber estudiado toda su obra, de pies a cabeza. En una ocasión en que nos encontrábamos reunidos en la casa de Faustino, fue que me enteré que, al parecer, no era así. Uno de sus parientes empezó a hablar sobre la etapa final de la vida de Faustino. Toda su vida, él había sido un hombre sociable y alegre, pero unos cuantos meses antes de que falleciera, su actitud cambió casi por completo. De ser una persona a la que le gustaba asistir a todo tipo de reuniones sociales, en las que siempre deleitaba a la concurrencia con sus habilidades musicales, se volvió un ermitaño, de la noche a la mañana. Cuando la gente, en las raras ocasiones en que se dejaba ver, empezó a preguntarle al respecto, él contestaba que era porque estaba trabajando en una pieza muy importante, la que sería su máxima obra. La llamaba la Sinfonía del Apocalipsis. Pasaron días, luego semanas, y al fin meses, sin que nadie tuviera razón de Faustino. Se la pasaba encerrado en su casa, tratando de completar la pieza. Sin embargo, todo apuntaba a que no pudo componer ni una sola nota. Ciertas personas de su familia cuentan que, desde muy joven, Faustino había tenido una facultad increíble, casi sobrehumana, para componer música. Él podía estar haciendo cualquier otra cosa, ir caminando por la plaza, desayunando o qué sé yo, y de repente tener una idea, tras lo cual se apresuraba a sentarse en su piano. En solo minutos podía tocar lo que escuchaba en su mente, a la perfección. Así que el verlo frustrado por no poder descifrar su más reciente idea, le pareció muy extraño a todo el mundo. Además de eso, empezó a visitarlo gente con la que normalmente no hacía muchas migas. Primero, sacerdotes, y después, curanderos y brujas. Fue así que surgieron los rumores. Empezó a correr la historia que Faustino, en su juventud,
había hecho un pacto con el diablo para convertirse en el mejor músico de su época. Durante años, ese supuesto pacto le funcionó. Sin embargo, cuenta la leyenda que el diablo le encomendó un día el componer una pieza para rendirle tributo, la cual sería tocada en los salones de su palacio en el infierno, por las legiones de demonios y ángeles caídos. Una pieza la cual serviría de himno en su marcha en contra de los ejércitos celestiales durante el Apocalipsis. Faustino intentó rehusarse ante tal petición, pero Lucifer no le dio opción. Las ideas empezaron a fluir en la mente del compositor como nunca antes, tantas, que le fue imposible descifrar alguna siquiera. Empezó a perder la razón. Al cabo de más o menos 3 meses desde que se encerró en su domicilio, Faustino fue encontrado sin vida, sentado frente a su piano, con una partitura en blanco. Al final, no logró su cometido, y Lucifer se lo llevó consigo al infierno. O al menos, esa es la leyenda. La versión más convencional fue que falleció de un paro cardíaco. Al terminar de contar la historia que la mayoría de los presentes ya conocíamos, el pariente de Faustino reveló un detalle nuevo. Al parecer, el que Faustino no haya podido componer nada para Lucifer no era completamente cierto. Había una partitura perdida de una pieza, en algún lugar, que Faustino había completado y llamado Preludio al Apocalipsis. Sería el primer movimiento de la sinfonía, la cual hubiera sido la 10ª en la carrera del compositor. También dijo que la pieza estaba maldita, ya que cualquiera que la escuchara sufriría un destino terrible. Ante tal afirmación, todos los presentes empezamos a disputar su veracidad. En caso de ser cierto, alguien ya hubiera hecho pública la noticia que tenían las páginas en su poder. El pariente contestó que nunca había salido a la luz, a petición del mismo Faustino, ya que él no deseaba que una obra suya sin terminar fuera dada a conocer. Al preguntarle en dónde se podría encontrar la obra, se limitó a decir que no conocía ese detalle, solo que Faustino se la entregó a alguien que lo visitó unos cuantos días antes de que falleciera. Al ir camino a casa después de la reunión, me pregunté si realmente podría ser cierto que existiera una pieza desconocida compuesta por Faustino. Me parecía inconcebible que así fuera, y sin embargo, la duda me persiguió por varios días. Busqué en internet, incluso en la web profunda, y aunque encontré supuestas copias de la partitura, solo con verlas supe que no correspondían al estilo de Faustino, y algunas incluso eran partituras de obras de otros grandes compositores, como Mozart o Beethoven. Les pregunté a algunos de mis compañeros y profesores del conservatorio, y todos afirmaron que nunca habían escuchado sobre esa misteriosa pieza musical. Estaba por rendirme y dedicarme a otras cosas cuando una de mis profesoras, de quien omitiré el nombre, me dijo que ella sí había escuchado un rumor sobre el tema, pero que no había querido decirme nada porque le parecía apócrifo. Le pregunté al respecto y me dijo que supuestamente tendría que visitar a un hombre que había trabajado en el museo de la ciudad por muchos años, llamado Lucio Fernández. La profesora me dijo que Lucio había sido el hombre a quien Faustino le entregó la partitura de su última obra, bajo la promesa de que nunca viera la luz del día. Está de sobra decir que a mí también me pareció una total falsedad. Nunca había escuchado a nadie de la familia mencionar ese nombre en relación al compositor. Pero, dado que pensé que no tenía nada que perder, le pedí más informes. Todo lo que me pudo decir fue que buscara el nombre del sujeto en la guía telefónica. En cuanto llegué a casa esa tarde, hice lo que me dijo la profesora. Habían 3 personas con el mismo nombre, y decidí llamarlos. El primer hombre no contestó, y el segundo sí lo hizo después de que el teléfono sonara varias veces. Diga. Buenas noches, señor. Mi nombre es Cecilia. ¿Es usted Lucio Fernández, quien trabajó en el museo? Sí, yo soy. ¿Qué se le ofrece?
Le estoy llamando para pedirle información sobre la supuesta obra perdida de Faustino Pizarro, el compositor. Ah, no puedo ayudarla, señorita. Tenga usted buenas noches. El sujeto colgó la llamada. Decidí intentar una vez más. Sí. Señor, soy Cecilia. Por favor, no me cuelgue. Ya le dije que no puedo ayudarla. Usted no es la primera persona que me llama para preguntarme sobre eso. Si bien Faustino era mi amigo, él me pidió que no compartiera con nadie esa partitura. Esa canción está maldita. Señor Lucio, con todo respeto, no creo mucho en esas cosas. Soy violinista en el conservatorio. Toda mi vida he estudiado la obra de Faustino. El saber que podría haber una última composición suya que nadie haya escuchado jamás me parece trágico. ¿Podría al menos pedirle que me permitiera verla, por favor? Mm. ¿Y qué estaría dispuesta a hacer a cambio de eso? Lo que sea necesario. Solo quisiera verlo unos minutos para comprobar que existe. Ah, bien. Siendo así, puede venir mañana. Imagino que encontró mi número en la guía telefónica, ¿no? Ah, entonces también puede ver ahí mi dirección. La espero a las 5. Sea puntual. Pero a las 5 tengo que... Lucio colgó a la llamada. Esperé el momento con ansias. Llamé al conservatorio por la mañana para decirles que me sentía mal y que no podría ir al ensayo de esa tarde. Antes de que me dijeran algo más, colgué la llamada. Me tomaría más o menos una media hora llegar a la casa de Lucio, así que partí poco después de las 4. Por alguna razón, empecé a sentir una gran ansiedad, casi como un presentimiento de que no debía ir. Ingenuamente lo atribuí a los nervios. De ser veraz, yo sería la primera persona, después de Faustino y Lucio, en ver la última obra del músico. Quizá hasta podría tomarle una foto a las páginas si lograba distraerlo. El transporte público llegó a la estación en la que debía bajar mientras pensaba. De ahí serían 2 o 3 cuadras a la residencia del hombre misterioso. La tarde tenía un aire pacífico de tranquilidad casi absoluta, que lejos de relajarme, me alteró aún más. Al llegar, toqué al timbre. Cecilia, ¿es usted? Dijo la voz al otro lado de la puerta. Sí, don Lucio, soy yo. La puerta se abrió, dejándome ver al hombre. Era alto y parecía tener alrededor de 60 o 65 años, con el pelo entrecano. Su constitución era robusta, aunque no por sobrepeso. Más bien parecía ser resultado del ejercicio. Lo que más me llamó la atención de él fueron sus ojos, los cuales eran oscuros, casi negros. Buenas tardes, señorita. Entre, dijo Lucio, cediéndome el paso. Me llevó hasta la sala de estar y se sentó en un mueble. Tenía una jarra de té en una mesita de centro, además de galletas y pan dulce. Siéntese. ¿Gusta algo de tomar o de comer, señorita? Sí, gracias. Me serví una taza de té y tomé unas cuantas galletas después de sentarme frente a Lucio. Y bien, ambos sabemos la razón de su visita. ¿Dice usted ser violinista profesional? Sí, don Lucio. Desde niña y después de escuchar las piezas de Faustino, supe que me iba a dedicar a la música.
Qué bien. Me da gusto ver que la gente joven haga cosas de provecho. Y qué bueno que se enfocó en ese tipo de música. La verdad, lo que se escucha por ahí en la radio y en la televisión me parece muy desagradable. Pues en gusto se rompen géneros, creo. Sí, así es. Pues bien, vayamos al grano. Antes de enseñarle la partitura, debo contarle algo que me dijo Faustino. Él siempre creyó que el solo hecho de componer esta pieza lo haría perder la razón. Supuestamente, la consideró una obra maldita. Aquel que la llegue a escuchar o a interpretar, digamos que no le iría muy bien después de hacerlo, a propias palabras de él. Aún así, ¿está usted dispuesta a ver las páginas? Sí, señor. Como le comenté ayer, no soy muy dada a creer en cosas paranormales o esotéricas. Mi familia es religiosa y aunque sí creo y tengo fe en las enseñanzas, yo no voy muy seguido a la iglesia, dado que mi mundo es la música. Las enseñanzas. Ah, yo no comparto sus creencias, pero bueno, dijo usted estar dispuesta a hacer lo necesario a cambio. Entonces, eh, sí, sí, don Lucio. El hombre me vio con sus ojos negros y profundos por lo que parecieron ser minutos. Sentí una ola de terror creciendo dentro de mí. Pensé que me iba a desmayar. Y entonces Lucio me sonrió. Bien, solo quería asegurarme de que usted esté completamente de acuerdo. El solo hecho que me haya visitado esta tarde es más que suficiente para mí. Aquí tiene. Me pasó una carpeta vieja, dentro de la cual habían unas hojas de papel. No fue hasta después, cuando ya era muy tarde, que caí en cuenta que Lucio las manifestó de la nada. Sentí algo así como un choque eléctrico al tocar la carpeta. Rápida, pero muy cuidadosamente, la abrí. Las hojas estaban algo amarillentas, pero en muy buena condición. Fue entonces que pude verla, la obra perdida de Faustino. Con solo observar las primeras notas, supe que había sido compuesta por él. No había duda alguna. Al pasar mis ojos por las páginas, empecé a escuchar la música en mi mente. Pude percibir una gran melancolía y, a la vez, algo increíblemente inquietante en las melodías. ¿Y bien? ¿Qué le parece, Cecilia? ¿Considera que está a la altura de sus otras composiciones? Es... es... definitivamente es su obra. Puedo... puedo escuchar todo. El estúpido se empezó a volver loco cuando le pedí que me escribiera un himno. Tuvo tantas ideas que no supo cómo ponerlas en orden. Le concedí un tiempo razonable, pero al no poder entregarme la obra completa, tuve que cumplir con los términos del trato que hicimos. Volteé a ver a Lucio y vi que había cambiado. Estaba de pie y parecía haber rejuvenecido al menos 20 años. Su pelo ahora era completamente negro y largo. Las arrugas de su piel habían desaparecido. Su aspecto, si antes era corpulento, ahora era el de un atleta de alto rendimiento en su máximo apogeo. Detrás de él, pude ver cómo tenía alas en su espalda. Caí presa del terror y grité, tan fuerte y por tanto tiempo como pude. Ahora tú serás la encargada de terminar la obra, Cecilia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué eres? Ya deberías saberlo.
Y como dije, ahora tú y yo tenemos un trato. Te corresponde el terminar la pieza musical que le encomendé a Faustino anteriormente. Y de no hacerlo, me veré obligado a hacerte cumplir con los términos. No, yo no accedí a ningún trato contigo. Dijiste que estabas dispuesta a hacer lo necesario, sin especificar límites. Incluso te pedí que lo confirmaras en cuanto llegaste hoy. De no haberlo hecho, o de no haber venido a verme, no podría haberte hecho responsable. Podrías simplemente haberte olvidado del asunto. Afortunadamente, para mi causa, no fue así. Ahora, toma la partitura y termina la obra. Todo se volvió negro a mi alrededor. Sentí como si estuviera en medio de un tornado. Perdí toda la noción del tiempo y mi sentido de orientación. Grité, y aún estaba gritando cuando sentí que mi cuerpo era sacudido. Cecilia, Cecilia, despierta. Era mi profesora, la que me había contado sobre Lucio. ¿Qué, qué pasó? No, no entiendo. Estaba en el conservatorio, sentada en el lugar que me correspondía en la orquesta. Mis compañeros me observaban, algunos con curiosidad, otros riéndose, algunos más con miedo. Muchacha, te quedaste dormida. Y vaya que escogiste el peor momento para hacerlo, ¿eh? Estamos a punto de ensayar tu obra por primera vez. ¿Mi... mi obra? Sí. Mira las páginas en tu atril. Al verlas me petrifiqué. Obra, Preludio al Apocalipsis, compuesta por Cecilia Jiménez Ontiveros. La profesora sería la directora durante el ensayo. Tomó su batuta y nos indicó los compases. Empezamos. Cada uno de los miembros de la orquesta la tocó a la perfección. Al escucharla en vivo, sonaba más majestuosa aún. Alguien en la audiencia tomó video mientras tocábamos la pieza, y una vez finalizada, lo compartió en el chat del grupo. Al principio, todo parecía normal, pero al pasar unos minutos después de terminar, fue que todo cambió. Todos empezaron a comportarse de maneras extrañas. Risas, llanto, gritos. Se podía escuchar todo tipo de lamentos en el auditorio. Y después empezó la violencia. Todos se atacaron entre sí, como si estuvieran poseídos. Vi a mis compañeros hacerse cosas horribles el uno al otro. Cosas que, de solo acordarme, me hielan la sangre. Y las cuales prefiero no recordar en detalle. Mientras se desataba el caos, salí corriendo del lugar. Corrí tan lejos como me fue posible. Y mientras lo hacía, escuché la voz del ser que se hacía llamar Lucio. Recuerda, tenemos un trato, Cecilia. Al llegar a mi casa, las ideas musicales fluyeron por mi mente, cual si fueran un río que había destrozado una presa. Antes de volverme loca, me dispuse a escribir este relato en caso que pase lo peor. Y justamente hablando de eso, al parecer, alguien compartió el video del ensayo en las redes. No estuvo disponible por mucho tiempo, pero seguramente alguien tuvo tiempo suficiente de archivarlo y volverá a ser compartido. Les recomiendo que si llegan a encontrarlo, o
Si alguien se los manda, no lo vean. Por lo que más quieran, no lo vean. Y, sobre todo, no escuchen esa pieza maldita. O, de lo contrario. Ahora pondré manos a la obra. Empezaré a trabajar en la Sinfonía de Lucifer. La Sinfonía del Apocalipsis. Que Dios, que Dios me perdone y nos ampare a todos. El joven estudiante terminó de leer. Vaya, qué loco, ¿no crees? ¿Loco? Nah, hombre, loca la chava esa. Ya hasta parece que el diablo le va a pedir a alguien que le escriba una rola, respondió su amigo. Pues, entonces, ¿para qué me lo compartiste? Ah, pues para ver si te animas a escuchar la rola. ¿Cuál rola? ¿De qué hablas? Fíjate al fondo de la página. Quien compartió el supuesto relato de la chava esa, además, puso el video de cuando, según, tocaron la canción. Mm, pues sí, ahí está. Oye, la verdad, no quiero, güey. Eres un miedoso. Pues entonces escúchala tú, carnal. Ya, ándale, no le saques. Nomás es esas creepypastas que publican en los blogs. Ponla, a ver qué tal. El joven, contra su mejor juicio, reprodujo el video y escuchó. Muy bien, todos, ¿están listos? Chequen la afinación de sus instrumentos. Muy bien. Recuerden, no deben retrasarse ni adelantarse, por favor. Aquí está el compás a ritmo de vals.
Esta ha sido la historia titulada Preludio al Apocalipsis. Espero la hayan disfrutado. Antes de despedirnos, queremos, como siempre, mandar saludos a la gente que ha estado viendo los videos, dejando sus comentarios y suscribiéndose al canal. Estamos creciendo y estamos cercanos a llegar a la cifra de 500 suscriptores, así que estamos muy contentos y muy agradecidos por su apoyo. En especial a la gente de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile, que son los lugares en donde más nos han estado viendo últimamente. Y como dato curioso, queremos compartir esto con ustedes. Al momento de grabar la narración de esta historia, tuvimos unas cuantas fallas técnicas. Se empezaron a escuchar ruidos extraños en los micrófonos y no sé, a lo mejor algo por ahí no estaba muy contento de que escribiéramos esta historia. Así que todo con calma, todo es bien, no pasa nada. Y antes de irnos, queremos recordarles que pueden visitarnos y seguirnos a través de nuestras otras páginas de redes sociales. También pueden mandarnos sus correos a la dirección que aparece en pantalla. Queremos que nos escriban para ver qué les parecen las historias o si han tenido alguna experiencia rara por ahí. Mi nombre es Jesús y me despido, no sin antes recordarles que los espero la próxima vez para juntos atender el llamado de las tinieblas.